contigo. Bueno, con la aprobación de la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica de Pemex y la ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Congreso solo tiene pendiente la aprobación de la reglamentación relacionada con los asuntos fiscales de la reforma energética. Para hablar de esto, me acompaña aquí en el estudio Miriam Grunstein, especialista en temas de energía del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Miriam, gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes. Y escuchábamos a Blanca Becerril. ¿En qué consiste esta ley? Mira, Lucero, estamos hablando del pastel que se va a extraer de nuestro subsuelo. La ley de ingresos sobre hidrocarburos es una de las leyes más importantes de la reforma energética porque establece las contraprestaciones que van a recibir las empresas en especie, o sea, cuántos barriles podrían recibir a cambio de sus trabajos y cuántos impuestos, regalías y otros tributos va a recibir el Estado mexicano a cambio de la explotación de sus recursos. Entonces, esta ley yo creo que es el corazón de la reforma energética. Hemos tenido más o menos hasta ahora una explicación de la estructura de la industria en términos de cómo quedaría la nueva industria de hidrocarburos, industria eléctrica, de los órganos reguladores, pero la ley de ingresos sobre hidrocarburos es el corazón de la reforma porque es la que establecería, en su caso, qué le toca a cada quien del petróleo y el gas mexicano. ¿Qué responsabilidad asumirán próximamente los reguladores? Pues enormes. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, aún si no diseña los contratos, tiene que licitarlos, o sea que la CNH va a decidir quién queda en nuestro país, que es una decisión de la más alta responsabilidad. Y no solo eso, ellos van a velar por la administración de los contratos petroleros, que primero serán pocos, pero esperamos que sean muchos. Entonces esto implica un gran fortalecimiento para el órgano regulador porque van a tener que darle seguimiento a todos los trabajos de exploración y explotación del petróleo mexicano y el gas también, ¿no? Y también tienen la gran responsabilidad de sancionar a las empresas con penas severas, incluso la rescisión del contrato, en caso de que incumplan el mismo en los términos de la ley. Entonces la CNH va a tener muy lleno su plato, una gran responsabilidad. Bueno, para muchos no queda todavía muy claro el esquema de cada uno de los contratos. Estamos platicando acerca de los de utilidad compartida, de había otros producción tipos, compartida y los contratos licencia. ¿Cuál es la diferencia? Mira, entre licencias y contratos de producción compartida, la diferencia fundamental es que en los contratos de licencia la transmisión de la propiedad se da en la boca del pozo, es como una concesión minera. Una vez que el hidrocarburo se desprende del subsuelo y pasa por el árbol de Navidad, por el pozo, ese hidrocarburo ya es propiedad del licenciatario. Y entonces, a cambio de esa transmisión de la propiedad, el Estado recibe impuestos y regalías. Entonces, el licenciatario viene a México, implanta su infraestructura y es dueño de la producción que reciba, y a cambio el Estado recibe impuestos y regalías en especie, o sea, en barriles, y así podemos asegurar nuestro suministro nacional. Ese es un contrato de licencia en el sentido moderno. En el contrato de producción compartida, el contratista, que no se llama licenciatario, viene al país y la infraestructura puede o no ser suya. La práctica internacional indica que la infraestructura es propiedad del Estado y no del contratista. Y la transmisión de la propiedad se da ya sea en el punto de entrega al Estado o en el punto de exportación. Es posterior. Entonces, en estos contratos, el contratista recibe una contraprestación en crudo y se divide la producción. Y en el contrato de utilidad compartida, hay una especie de asociación entre el Estado y la empresa contratista, sacan los hidrocarburos, los venden y hay un reparto de utilidades generalmente en función de los costos. Y estas son las tres modalidades que vamos a tener. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión en relación al tema de los pasivos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? ¿Es lo que le convenía, en tu opinión, a las empresas, a los trabajadores? ¿Qué pasa con los contribuyentes? Mira, es una verdad del tamaño de una catedral que el pasivo laboral y la carga laboral que tienen nuestras empresas productivas iba a mermar fuertemente su competitividad, porque no hay empresa energética que se digne de ser lo que tenga ese régimen laboral. Ahora bien, que México en su totalidad, que la nación saque la cara para rescatar a Pemex y a CFE,
también puede ser necesario. Sin embargo, que se haga bajo un régimen de transparencia y rendición de cuentas. Si vamos los contribuyentes a pagar el pasivo laboral, tenemos derecho a saber en qué se fue y si esos egresos están debidamente justificados. Y otra cosa, si vamos a sacar la cara en este momento, también tenemos derecho a quitar los incentivos para que vuelva a suceder. ¿Qué quiero de dato? A los contratos colectivos conforme a las mejores prácticas industriales, para que esa bolsa que acabamos de vaciar no se vuelva a llenar. Miriam, gracias. No, encantada. Buenas tardes. Muchas gracias a ti.